Difícil en materia de elecciones, en este caso tanto para Argentina como para México, que tendrá posteriormente también sus elecciones federales, como veíamos en la información. También panorama difícil para Colombia en el proceso de paz que se adelanta entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC, y materia difícil, situación difícil en materia de derechos humanos. Y por ello vamos a tener aquí en el estudio, ya lo tenemos acá con nosotros, al especialista justamente en este tema, al internacionalista Jorge Dugarte. Bienvenido nuevamente a Brújula Internacional. Muchas Placer gracias. tenerlo por acá. Encantado en saludarte. Muchísimas Muchas gracias gracias por tu invitación. ¿Cómo vemos a América Latina en América estos Latina. momentos? Un proceso, como veíamos, difícil en varios temas, en varias situaciones, en derechos humanos. México, 7 meses la desaparición de los estudiantes y todavía los familiares en el día de hoy se encuentran en Nueva York pidiendo a la ONU justamente respuestas. América Latina. Siempre nuestra querida América Latina, convulsionada, compleja y con una visión que lamentablemente podríamos decir pesimista sobre el futuro de América Latina. Sobre todo en cuanto a la observancia o al acatamiento de los derechos humanos en América Latina, por una parte, y por otra parte, obviamente, el destino político de varios países de América Latina y la posibilidad, ojalá y fuese cercana, pero que cada día se torna más remota, diría yo, sobre la integración de América Latina. Tenemos en Europa el ejemplo más extraordinario de la unión o de la integración de una región, que es la Unión Europea. Después de casi 50 años de conversaciones y de más de 10 tratados, se llegó a la Unión Europea en diciembre del 2009 con 27 países. Hoy son 28 países y algunos más con el deseo de entrar a la Unión Europea. Lamentablemente, el sueño que en un principio fue de don Francisco de Miranda, ese visionario, ese excepcional y extraordinario estadista nuestro que recorrió el mundo y que en aquel tema llamado Colombeia nos hablaba un poco de la integración latinoamericana, y después vino el Congreso Anfictiónico de Panamá, estimulado por Simón Bolívar, el Libertador. Lo digo a propósito de haberse realizado hace poco tiempo la Cumbre Latinoamericana en Panamá, que decía Bolívar para aquel entonces que el Istmo de Panamá debía ser como el Istmo de Corinto para los griegos, para unir a las diferentes regiones. Sin embargo, pues vemos pues con cierto pesimismo, por una parte, la integración latinoamericana y por otra, pues por doquiera, lamentablemente, la violación de derechos humanos. Pero ¿por qué ve con pesimismo la integración latinoamericana si, por ejemplo, tenemos a UNASUR, a Mercosur, a la CELAC, a los países del ALBA? Tenemos varios organismos de integración, además que, por supuesto, la OEA, que rige todos los países de América Latina y del hemisferio. ¿Por qué verse con pesimismo si más bien pudiéramos decir que se está trabajando por esta integración de los países de la región? Muy interesante tu planteamiento. Muy oportuna tu pregunta. Precisamente, esa multiplicidad de organismos y en algunas oportunidades de entelequias prácticamente, eso no coadyuva, no colabora en favor de la integración latinoamericana, sino todo lo contrario. Eso lo que hace es coadyuvar o colaborar para que estemos más divididos. La integración latinoamericana tendría que caminar orientada y teniendo como norte una sola, es decir, un solo ente, un solo organismo que nos agrupe. Yo no veo la necesidad, por ejemplo, de UNASUR, no veo la necesidad de otros entes multilaterales, habida consideración que tenemos la Organización de Estados Americanos, que fue fundada en 1948 y que agrupa a 34 países de Latinoamérica. Uno de los pocos países fuera del sistema interamericano de integración era Cuba, que prácticamente ahorita en la cumbre de Panamá se acaba de incorporar, y yo me imagino que uno de los pasos a dar Cuba será
integrarse a la Organización de Estados Americanos. Dentro del contexto de la Organización de Estados Americanos funcionan una multiplicidad de tratados y de organismos, de órganos que le sirven de articulación a la Unión Latinoamericana. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que funciona dentro del marco de la Organización de Estados Americanos es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que tiene, como sabemos, dos órganos fundamentales que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Si bien es cierto que hay otras organizaciones que fundamentalmente están orientadas hacia fines políticos, económicos y sociales, yo creo que no haría falta que esos entes se multipliquen, sino lo deseable sería que se cohesionen y que en un futuro cercano eso tenga como norte, esa organización tenga como norte la integración real latinoamericana o la integración americana, entendiendo por integración americana desde Canadá hasta Chile.